Buenos días, amigos de Bea Canal. Muchísimas gracias por estar en sintonía nuestra y gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Muy bienvenidos a este segmento Gotitas de Miel y ya se conectan con nosotros Diana Rodríguez, Patricia Chávez. Reciban un abrazo fuerte, cordial de bienvenida. Y pues bien, no vamos a perder hoy el tiempo porque tenemos tanto y tanto que platicar. Jenny Monterroso, un abrazo también. Qué alegre verte por esta vía. Así que fíjese usted que el día de hoy, por supuesto, vamos a hablar de esos tesoros escondidos, de esas perlas preciosas de la palabra, de esas gotitas de miel como solemos llamarle. Vicente, mi querido amigo, hasta México, un abrazo fuerte. Y pues bien, si usted ha estado siguiéndonos, ya tiene toda esa cosmovisión de la cual nosotros platicamos del estudio metatextual, precisamente del texto bíblico, y entonces vamos a proceder a hablar el día de hoy de estas fiestas de Santa Convocación que, pues, de acuerdo al calendario hebreo, dieron inicio al caer la noche del día viernes. Y yo le contaré a usted por qué razón. Véngase conmigo, por favor, al texto de Génesis capítulo 1. Y hoy vamos a caminar un poquito rapidito porque quiero llegar al final con un texto de Juan que sé que tocará su corazón. Así que véngase conmigo, por favor, Génesis capítulo 1, verso 14, y dice así: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y vea usted aquí que en el español nos perdemos de la delicia de estos textos, pero yo le voy a contar a usted un par de secretitos acerca de esto. Es en el texto de Génesis capítulo 1 donde verdaderamente aparece toda la historia de salvación. Está contada, déjeme decirle, desde la primera palabra, Bereshit. Y en breve le voy a contar a usted algo maravilloso que se descubre desde esta primera palabra del texto bíblico. Pero fíjese que además aquí está narrado y nos cuenta Dios cuál es la forma que Él ve para contar el tiempo. Recuérdese que cuando Él hizo al principio los cielos y la tierra, precisamente dio un tiempo y un espacio a toda esa eternidad donde Él habita. Pero a nosotros nos dejó un tiempo y un espacio. Y déjeme contarle que es de aquí precisamente de donde saca su teoría de la relatividad Albert Einstein. Pero para centrarnos en nuestro tema, déjeme contarle que el calendario hebreo se rige de acuerdo a las normas que están estipuladas en este capítulo 1, primer capítulo. Déjeme contarle que el día, de acuerdo al calendario hebreo, a la cosmovisión de Dios, empieza al caer la noche. Y es así como lo vemos en cada uno de los textos. Y fíjese usted que puede venirse conmigo al verso 4 y ve al final, en la parte B, que termina de la siguiente manera. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y así sucesivamente nos cuenta, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Es decir, la cosmovisión hebrea, la cosmovisión de Dios, es que el día empieza al caer la tarde. Y por eso aquí tengo yo un dibujito que nos va a servir, usted verá más adelante. Pero es importante entender que este calendario es lunisolar, porque dice que Dios puso en los versos que leímos las lumbreras, la mayor para que alumbrase el día y la menor para la noche. Así que el calendario hebreo, por ser lunisolar, déjeme contarle que no coincide con el calendario nuestro, el calendario gregoriano. Y esta es la razón por la que, en definitiva, las fiestas de Santa Convocación no coinciden casi nunca con las fiestas que, en términos generales, las demás religiones que creemos en un solo Dios, tenemos señalado como Semana Santa. Estas obedecen más bien a la cuestión de los solsticios y pues difiere del calendario bíblico. Pero como usted y yo estamos interesados en ver estas maravillosas promesas de Dios declaradas en el texto bíblico, véngase conmigo y vamos a seguir una secuencia que, como le digo, comenzó de acuerdo al calendario bíblico este año a la caída del sol el día viernes. Ese día
es el día 14 de Nisan. Véngase por favor conmigo ahora al texto bíblico de Levítico 23. Así, recordará que en todos los años tocamos y abordamos estos temas en las fiestas altas, porque por supuesto hay tantísimas cosas hermosas que compartir y que saborear. Así que vemos que las fiestas solemnes son estas fiestas altas de las que yo le estoy hablando. Pero, ¿de dónde nacen estas fiestas? ¿O cómo podemos hacer nosotros para interpretarlas adecuadamente? Por supuesto, con el tamiz del Evangelio. Déjeme contarle que debemos regresar al texto precisamente de Génesis capítulo 1, y si usted lo tiene en mente, recordará que dice que el Señor puso estas lumbreras para señales, para las estaciones. Y déjeme decirle que la palabra señales es ot, que la tenemos aquí atrás escrita. Y la palabra estaciones es moadim. Y vamos a hablar de cada una de ellas porque son fundamentales para poder entender incluso los evangelios. Déjeme decirle que ot o señal se escribe en el hebreo con una alef, una vav y una tav. Pero como usted recordará, nosotros nos vamos siempre al fondo de todas estas enseñanzas. Y, por supuesto, el día de hoy no será la excepción. Así que vamos a escribirlo de acuerdo a lo que se ha llamado paleohebreo, que usted y yo sabemos que es más bien el abecedario fenicio. Pero, venga a ver, este es un grafismo que representa cada una de estas letras y de esa manera fue la forma en que Moisés escribió la Torá. Así, la Aleph está representada por un buey. Va a perdonar mi dibujo. La Vav por un clavo y la Tav por una cruz. Y entonces el mensaje oculto en las letras del paleohebreo sería: el buey representa al líder, el clavo, por supuesto, a quien está, al que sujeta, y la cruz es señal de pacto, por supuesto, de muerte. Así que el líder, sujeto por una cruz, sujeto por un clavo a la cruz. Así que desde Génesis 1:14 podemos ver que la implicación de la señal era precisamente hablar de Jesucristo. No en balde dicen los salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que vea usted, como nosotros solemos decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, está anunciado ese amor, está derramado ese amor de Jesucristo por nosotros. Así que vemos entonces que la palabra señal es precisamente eso. Es como un billboard que apunta a la persona de Jesucristo y a su obra en la cruz. Pero si caminamos un poquito más, yo le platiqué acerca de las moadim en plural o moed en singular. Déjeme decirle que se transcribe o se traduce como las estaciones, pero si usted analiza el texto bíblico se dará cuenta que en ningún momento está señalado como estaciones tal y como usted y yo lo conocemos, es decir, como invierno, verano, primavera y otoño, sino que se refiere a otra cosa. Las moadim del Señor son esas citas santas que tiene el Señor con su pueblo y de las cuales yo le hablaba hace un momento cuando me refería a las fiestas de Santa Convocación. Es precisamente la misma palabra moadim y od que están descritas y que nos dan entonces esta cosmovisión, este sabor profético y escatológico. Así que, porque el tiempo no nos da, solamente se las voy a mencionar. Déjeme contarle que son 7 las fiestas descritas en este texto de Levítico 23 y por supuesto encabeza Shabbat, no como una fiesta, sino como una conmemoración semanal. Pero déjeme decirle que las que siguen, las 7 siguientes, son Shabbats altos o Shabbatots. Y aquí es el punto importante para poder entender los evangelios. Así, estas fiestas de Santa Convocación son, después de describir Shabbat, la primera es Pesaj o Pascua. Dentro del tiempo en el cual estamos ahora es precisamente esta fiesta que indistintamente recibe el nombre con la segunda, que es fiesta de panes sin levadura. Ambas intercambian nombres porque
en la usanza, de acuerdo al texto bíblico, pues desde el día de Pesaj o Pascua ya no había levadura en las casas. Además, se da un tiempo porque déjeme contarle que estas primeras 3 fiestas reciben el nombre del primer aliyá o la primera subida a Jerusalén. La segunda fiesta, el segundo aliyá, o sea, el segundo bloque de fiestas, que es solamente una en verano, recibe el nombre del segundo aliyá y el tercer aliyá es el tercer bloque de fiestas que se celebran en otoño. Pero para regresar a las de primavera, que son las que nos ocupan el día de hoy, regreso entonces con Pascua, la primera, la segunda, panes sin levadura, y la tercera, Bikurim o primicia de los primeros frutos. Es así como, déjeme contarle que se cumplen exactamente los 3 días y las 3 noches, y si usted nos ha estado siguiendo a partir de los años y los años, pues recordará que el año pasado justamente platicamos acerca de estos tiempos, y es que, de acuerdo a los evangelios, es menester entender que algunas fiestas se llaman Shabbat alto o Shabbatot. Es así como, no me voy a ir al texto bíblico porque el tiempo se nos va muy rápido, pero usted puede consultarlo. Yo el día de hoy le quiero obsequiar otra gotita de miel para endulzar su vida, así que solo voy a hacer referencia a esto. Y es que recuérdese usted que en la tradición se dice que Jesucristo murió día viernes porque aparece en el texto bíblico un Shabbat, el día de reposo. Pero déjeme contarle que, regreso nuevamente a insistir en Levítico 23, hay una diferenciación entre Shabbat, el séptimo de la semana, o Shabbatot, o fiestas altas de santa convocación, que pueden caer en cualquier día de la semana, que se conmemoran de la misma manera que Shabbat y con instrucciones propias cada una, pero que reciben el nombre también de Shabbat o Shabbatot. Y esto es imprescindible entender porque el día 14 de Nisan, es decir, de acuerdo a lo que Dios había mandado en Éxodo 12, era el día en el cual se sacrificaba el cordero. Déjeme contarle que Éxodo 12 nos cuenta que era necesario tomar un corderito sin mancha, un cordero perfecto y que fuese examinado a partir del día 10 de Nisan hasta el día 14. Si éste cumplía con todos los requerimientos, cordero de 1 año perfecto, macho, entonces era sacrificado entre las 2 tardes, dice el texto bíblico. Recuérdese usted que en primera instancia la fiesta de Pesaj recuerda la salida de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, de Misraim, de Egipto, como figura del mundo y por supuesto Faraón como figura de Satanás. Y es entonces el día 14, el día que debe morir el cordero, esa víctima inocente que por supuesto pusieron esa sangre como señal, oiga bien, como señal en los dinteles y los postes. Es importantísimo recordar que esta fue la señal para que el destructor no pasase, no entrase por la puerta a robar la vida del primogénito. Y por supuesto, esto era una prefiguración de Jesucristo. Pero siguiendo con las fechas, déjeme decirle que el día 14, entonces, entre las 2 tardes, muere el cordero. Y a la caída del sol, que comienza el 15, da inicio a las fiestas de lo que se llama panes sin levadura, aunque vuelvo a hacer hincapié en que desde el día 14 a mediodía ya no había levadura y desde ese momento se comían panes ácimos o panes sin levadura. Dice el texto del Levítico 23, y hoy no nos vamos a ir a leerlo, pero yo le sugeriría que usted por favor en casa pueda verlo. Y dice que por espacio de 7 días debería de celebrarse o deberá de celebrarse esta santa convocación. Y hay una instrucción muy importante, y si usted ahora sí me acompaña por favor al texto de Levítico 23, 9, y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y déjeme contarle que el nombre en hebreo de esta gavilla es precisamente el reshit, es decir, el primero. La primera gavilla se tomaba las espigas de esa primera cosecha que
estaba ya lista para ser cortada en Israel. Y si usted ve, y repito, y vuelvo a hacer énfasis, y dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Pero cuándo? Vea usted, regresemos, y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mes, traeréis al sacerdote, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mes, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Y el sacerdote, versículo 11, la mecerá delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. ¿A qué día de reposo se refiere? Déjeme contarle que en este caso se refiere al Shabbat semanal. Así pues, entonces entendemos que algo ocurriría el día posterior al salir del reposo semanal. Estamos hablando de Pesaj o Pascua, de Hamatzot o panes sin levadura y la tercera fiesta, Bikurim o primicia de los primeros frutos. Pesaj cae día 14, panes sin levadura empieza día 15 y por espacio de 7 días, pero en algún momento de esta semana, vea usted que no dice al terminar panes sin levadura, sino que dice que debe la persona llevar su gavilla con el sacerdote para que ésta la mezcla delante del Señor, y es puntual, y repito, y dice al día siguiente del día de Shabbat, del séptimo de la semana. Entonces, acompáñeme usted y vamos a ponerle la fecha a cada uno de estos días. ¿Recuerda usted, si nos ha sintonizado con anterioridad, que hablamos acerca de la Jajaná? Y vamos a ir haciendo entonces la analogía con Jesucristo. Vea usted que